Siguiendo aquí. Pues muy bien, buenos días. Estamos aquí recorriendo ya los últimos compases de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, y me parece que es interesante recordar la arquitectura de este texto, porque también es muy bonita, ¿no? Con todo el sentido y el significado que tienen y que hemos estado recordando durante estos días, ¿no? El capítulo 1 de la Lumen Gentium empieza sobre el misterio de la Iglesia como pueblo de Dios Padre, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, misterio y sacramento. Por lo tanto, sacramento universal de salvación. Con esto ya entramos en esa dimensión terrena, material de la Iglesia, que da paso al capítulo 2, que como bien recuerdan es el pueblo de Dios. Ahí está esa revolución copernicana de poner por delante el pueblo de Dios, el sacerdocio bautismal de todos los fieles, y después dejar para el capítulo 3 ya la jerarquía, como todo el pueblo de Dios está servido por el ministerio sacerdotal. Entonces, ¿qué es lo que irá desarrollando en este tercer capítulo? Donde aparecerán todo lo que se refiere a obispos, presbíteros y diáconos, ¿no? ¿Dónde está el señor chileno que preguntaba sobre los obispos? Esperábamos en ese momento, pero no pudimos contar con su ayuda, ¿no? Bien, luego el cuarto capítulo estábamos ya con lo que se refiere a los laicos, después la santidad de la Iglesia, quinto, los religiosos, esos distintos carismas, el laical, el carisma religioso, y ahora ya damos paso al capítulo 7 sobre la dimensión escatológica de la Iglesia. Bien, entonces, en primer lugar, habla de unión entre la Iglesia peregrina y la Iglesia del cielo, recordando algo que hemos mencionado ya, pero que tal vez se nos olvida, y es que lo importante de la Iglesia es la Iglesia celestial. Esa es la meta definitiva y, por decirlo de alguna manera, el accionista mayoritario de la Iglesia. Nosotros tendemos a ver de un modo terrenal la Iglesia, considerándolo con lo que tenemos ante nuestros ojos, ¿no? Y es esa estructura jerárquica. Además tenemos unas ciertas tendencias clericalizantes o clericales que tienden a reducir la Iglesia pues a los pastores fundamentalmente, ¿no? Los obispos, los curas, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, la parte más importante de la Iglesia son los santos ya unidos con la cabeza, que es Jesucristo, y a través de los cuales nos llega su gracia y su intercesión. Por lo tanto, el recordar esta dimensión escatológica de la Iglesia no es simplemente un bonito final, un final así un poco espectacular, ¿no? Y poético, algo inspirador, sino que es una realidad teológica fundante, ¿no? Bien, entonces la Iglesia a la que todos estamos llamados en Cristo Jesús, en la cual conseguimos la unidad por la gracia de Dios, no alcanzará su consumada plenitud, sino en la gloria celeste, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y entonces ahí mencionará después a los cielos nuevos y la tierra nueva, que aparece en Isaías, Primera de Pedro y Apocalipsis, y como una nueva recreación. Por lo tanto, protología y escatología están íntimamente unidos en este numeral de la Lumen Gentium número 48. ¿Hay alguien que quiera
sacarle partido a este texto? Bien, pues entonces pasamos a el siguiente párrafo. La plenitud de los tiempos ha llegado pues a nosotros, la renovación del mundo está irrevocablemente decretada y en cierta manera se anticipa realmente a este siglo. Pues la Iglesia ya aquí en la tierra está adornada de verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El tema de la santidad de la Iglesia, que es necesariamente complementario al tema de la purificación. La santidad es consecuencia de la justificación es consecuencia de la remisión de los pecados. A veces podemos tener una visión un tanto estática de la santidad de la Iglesia, pensando en que todos los miembros de la Iglesia son o somos unos benditos. Y la realidad, pues tristemente, es la que hay, ¿no? Y ahora que están aflorando los pecados de la Iglesia, de modo a lo mejor un poco masivo, nos damos cuenta, y no solo porque estamos en tiempo de Cuaresma, de la necesaria dimensión purificadora que tiene la Iglesia. La Iglesia es propter homines, por lo tanto, propter peccatores. Ya que estamos en este tema sobre lo que decía ya el reverendo, que aquí entra el tema de la gracia también, que algunos veían solo desde la fe se salvan, y voy a tener presente a Neumann, que dice en cuanto a la gracia: en la gracia la gloria está en el exilio, y en la gloria la gracia encuentra su hogar. Estos son lo que decía el padre: santidad, pero también escatología y presente, y la escatología. Congar, reafirmando lo que decían los santos padres, dice: la idea de una iglesia como institución humana es manifestación de un espíritu interior. Es decir, la iglesia no es un vestido, es el cuerpo. Esto lo retomaba Congar, que también tuvo mucha influencia en el concilio. Por lo tanto, progresar en el espíritu, el número 48 nos decía progresar por el progreso desde el espíritu. Yo creo que están viendo también, no sé si me equivoco, pero había una visión escatologista y una visión encarnacionalismo, algo así. Encarnacionista. Entonces, la visión escatologista de escatologismo, está una discontinuidad radical de la historia y del mundo. Y acá se presenta también que hay una continuidad de la historia. O sea, después de la historia, también viene una perfección, como yo lo decía, que es el reino pleno. Y el encarnacionismo, pues, tendía a ver un evolucionismo, pero con el peligro de un optimismo que se olvida también del reino escatológico. Esto nada más. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, viene bien este recordatorio para ver cómo esas dos dimensiones, la encarnación y la escatología, están íntimamente unidos, como la gracia es la gloria incoada, y que por lo tanto, como fruto de la encarnación, viene esa condición de, lo dirá más adelante, de ser partícipes de la naturaleza divina, como dice también, me parece que es la segunda de Pedro, y que por lo tanto, al ser partícipes de la naturaleza divina, ya estamos santificados. La gracia no solo purifica, sino que diviniza, y como consecuencia está construyendo el cielo en la tierra, está preparándonos a través de la vida de la gracia para entrar de modo pleno y definitivo en la gloria celestial, ¿no?
Bien, de nuevo se menciona el tema del sacramento universal de salvación, entendiendo que la Iglesia no es el octavo sacramento, evidentemente, sino que es esa conjunción del elemento material y espiritual, y por lo tanto lo jurídico tiene cabida en la medida en que tiene un origen mistérico. Y por la doctrina de la encarnación, lógicamente, lo humano se convertirá en algo divino o divinizado, pero la Iglesia, digamos que es el instrumento adecuado para conectar con lo material y elevarlo hacia lo espiritual, ¿no? Bien, tenemos también este número, este numeral, el 48.4, y como no sabemos ni el día ni la hora, velemos, merezcamos, nos habla del fuego eterno y del tribunal de Cristo. Estas realidades últimas, como vemos en la Lumen Gentium, se habla del infierno, y por lo tanto no es un texto buenista, como se hablaba también en la Gaudium et Spes. Lógicamente, en esas lecturas un tanto simplificadas de decir, bueno, la Gaudium et Spes es un documento aperturista y luego la Lumen Gentium es un documento dogmático, en el más sentido de la expresión, es una lectura bastante poco profunda, ¿no? Y bastante poco atenta, ¿no? Entonces, estas realidades últimas que nos recuerda el concilio, con un amplio aparato exegético, vienen a recordar algo que también debe estar presente en nuestra predicación. La pregunta que siempre interpela a los predicadores es si por ejemplo alguna vez predicamos sobre el infierno. Por supuesto también del cielo. A lo mejor habrá que predicar más del cielo que del infierno. Pero digamos que estas realidades eternas también deben estar presentes en los temas propios de la predicación. Bien, tenemos el 51, comunicación de bienes espirituales, y el tema de la memoria de los vivos y difuntos y de los sufragios ofrecidos por los fieles difuntos. Por favor. El punto que voy a comentar es el 49.2. Entonces, comienza así. Todos en forma y grado diverso vivimos unidos en una misma caridad para con Dios y para con el Espíritu y para con el prójimo, y cantamos idéntico himno de gloria a nuestro Dios. Pues todos los que son de Cristo, por poseer su Espíritu, constituyen una misma iglesia y mutuamente se unen a Él. Bueno, aquí se afirma la unidad de la iglesia en sus tres estadios, y el punto que comento es el siguiente. La unión de los viadores con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Antes bien, según la constante fe de la Iglesia, se robustece con la comunicación de bienes espirituales. Bueno, este pequeño párrafo expone la consoladora realidad de la comunión de los santos, que, bueno, se hace patente a través de una unión que está destinada a crecer a través de la oración de unos por otros, y de esta manera nos fortalecemos, y es una unión que bien sabemos que la muerte no puede romper, que no tiene la última palabra, y que esos lazos de amor que unen a los cristianos, bueno, la muerte no lo puede disolver. Y Lumen Gentium, con este punto, lo que nos recuerda es la estrecha relación que existe entre los miembros del pueblo de Dios. Por un lado, los que ya han alcanzado la meta, y por otro lado, los que estamos peregrinando hacia ella. Y es una relación que tiene tres vertientes fundamentales: la comunión de los santos, la intercesión y la imitación. Y siendo la comunión el fundamento y la garantía de las otras dos vertientes, que es la imitación y la intercesión, que tienen un aspecto más práctico. Porque bueno, ahí los tenemos, ¿no?, a los santos como modelos y como intercesores. Y esta profunda realidad de la comunión de los santos nos reconduce
a lo que es la iglesia, ¿no? Como misterio, que es, bueno, lo vemos, visible e invisible, gloriosa y peregrina, celestial y terrena. Y hace referencia no a dos, sino a tres realidades existenciales del cristiano respecto a la santidad. El camino hacia ella recorrido en esta vida, la meta ya alcanzada y la situación intermedia de aquellos difuntos que, bueno, que hoy están en el purgatorio. Eso es. Bien, pues nos han predicado sobre el purgatorio, o sea que podemos quedarnos tranquilos, ¿no? Bien. Viene bien esto para recordar un poco la eclesiología de origen protestante, que lógicamente tiene serios problemas con el tema de los sufragios y con el purgatorio, el cual niegan. Pero cuando Lutero define la Iglesia como communio sanctorum, la define más bien en una dimensión horizontal. Cuando habla comunión de los santos, dice comunión entre nosotros, y no tanto esa comunión también de origen vertical, es decir, comunión con los santos que están en el cielo y que interceden por nosotros y nos ayudan y que tiran de nosotros hacia arriba, por decirlo de alguna manera, y también comunión con las cosas santas. Digamos que la vida sacramental, el Lutero no tendrá tanta importancia, entonces esa comunión en torno a las cosas santas no será una concepción que siempre aparece en los escritos de Lutero, ¿no? Lo digo esto porque toda esta problemática protestante en torno al purgatorio, los sufragios, las indulgencias, está sobrevolando sobre este texto. Por favor. Sí, en continuidad con lo que ya decía, subrayar nada más el aspecto de santidad de la Iglesia. Se habla de la comunión entre la Iglesia que peregrina, generalmente acuñado el tema como la Iglesia militante, pero el concilio, la Lumen Gentium, prefiere utilizar el término que peregrina. Y la comunión de celeste, ¿no? Y allí encierra pues las dos dimensiones, la iglesia purgante y la iglesia celeste, la iglesia de los santos, y haciendo referencia a la santidad de la iglesia en cuanto a la comunión que hay entre nosotros y la iglesia de los cielos. Y entonces nosotros nos trasladamos al credo cuando decimos creo en la iglesia que es santa. Y entonces la santidad como tal también radica en la comunión que hay entre las dos dimensiones de la iglesia, ¿no? La iglesia celeste y la iglesia que peregrina, y esta santidad hace que, esta comunión entre los santos hace degustar mejor esta realidad de santidad de la iglesia. Y también el concilio, la Lumen Gentium, denota también que el único mediador es Cristo, pero como nosotros participamos ya de la comunión existente entre las dos iglesias, entre la iglesia que peregrina y la iglesia que ya goza de los premios eternos, de la gloria eterna, entonces esta santidad se hace más real, se hace más palpable y se hace degustar mejor también en las celebraciones litúrgicas, sobre todo en la oración eucarística de la iglesia, ¿no? Muchísimas gracias. Esto vino bien, lógicamente, para recordar el tema del culto de los santos, como los santos en ningún momento eclipsan la única mediación de Jesucristo. Lo veremos de modo especial en el próximo capítulo sobre María, pero que evidentemente esos santos lo que hacen es acercarnos esa gracia que solo Cristo puede obtener. Y por decirlo de un modo simbólico, los santos vienen a ser espejos de Jesucristo, presentan quizá de un modo más inculturado, más cercano a nuestra realidad histórica, ese único modelo que es el de Jesucristo, ¿no? Bien, muy bien lo que ha recordado Roberto Carlos sobre el sacrificio eucarístico, como ese sacrificio eucarístico es el cielo en la tierra, esa dimensión escatológica que tiene la Eucaristía y que aquí vemos representada, me parece que son los frescos de
Andrea del Pozzo, en la iglesia de San Ignacio, en Roma, ese famoso trampantojo, ¿no? Esa perspectiva que representa a esa iglesia celestial, donde está la Trinidad, están la Virgen y todos los santos, por supuesto los ángeles también, para expresar cómo lo que se celebra dentro del templo, en esa liturgia terrena, está en directa conexión con la liturgia celestial, y que por lo tanto esa celebración eucarística es lo más cercano que nosotros podemos experimentar a esa liturgia celestial, a esa Jerusalén celestial. Bien, tenemos aquí como contrapunto todo el tema del pecado. Si aquí se hubieran introducido abusos por exceso o por defecto, se refiere lógicamente al culto de los santos. Si se ha incurrido en superstición, si el santo impide ver a Jesucristo o a la Trinidad, entonces hay que reconducirlo. Mencionábamos cómo esto los pastores lo hacen muy bien, los párrocos de pueblo, como después de la procesión muchas veces acaba en la misa, donde entran los que quieren y participan de modo pleno en ese misterio, que como hemos dicho es lo máximo que nosotros podemos experimentar en este mundo, ¿no? Enseñen pues a los fieles el verdadero culto de los santos. No consiste tanto en la multiplicidad de actos exteriores, cuanto en la intensidad de un amor activo. Bueno, pues esa religiosidad popular, por lo tanto, tiene que ir encauzada y debe dirigirnos hacia la liturgia, que es, digamos, una participación mucho más plena a los misterios divinos. Bien, tenemos también este número 51, donde habla de la resurrección de los muertos. Entonces toca toda la iglesia de los santos en la felicidad suprema del amor, adorar a Dios y al Cordero que fue inmolado, proclamando una sola voz: a que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Apocalipsis, que recuerda aquí cómo esa liturgia terrena culmina en la liturgia celestial, donde todos esos varones vestidos de blanco pronuncian ese santo, 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 ¿no? ¿Alguien quiere comentar este número? Pues seguimos entonces. Seguimos con el capítulo dedicado a María, que ya hemos mencionado en parte, y que va a ser algo más que un bonito final, insisto. Obedecerá también a una serie de motivaciones profundas sobre ese papel intercesor de María. Recordamos cómo había toda esa cuestión sobre un esquema propio dedicado a María, que al final es integrado dentro de la eclesiología como el capítulo final de la Lumen Gentium. Bien, estamos aquí en el número 54.1. Voy leyendo mientras suben aquí el estrado. La bienaventurada Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia, se titula, y es una introducción sobre la función de María en la historia de la salvación, que aparece con el subtítulo de La Santísima Virgen y la Iglesia. Luego se hablará del culto a María y María como signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrinante de Dios. Bien, como ha dicho ya el profesor, en este capítulo 8 corona con la doctrina de la Santísima Virgen María. Como bien ha dicho el profesor, se titula Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Este número va a plantear el propósito del concilio respecto a la doctrina de la Mariología. Nos abre así un panorama y nos va a mostrar la intencionalidad de este capítulo. Me ha llamado la atención ciertas palabras que emplea en lo que va desarrollando. Por ejemplo, utiliza
que el concilio no pretende exponer, ya vamos a ver más adelante dónde los utiliza. También explicar cuidadosamente, que no tiene intención de proponer ni resolver. Al leer este número podemos encontrar dos sentidos, uno positivo y por tanto otro negativo. En sentido positivo podemos encontrar que el concilio pretende esclarecer la función de la bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y como segundo en este apartado de sentido positivo, también ilustrar los deberes de los redimidos para con la Madre de Cristo y Madre de todos los hombres. En el sentido negativo también tenemos dos proposiciones, que no tiene el deseo de proponer una doctrina completa sobre la bienaventurada Virgen María, ni pretende, el número 2, dirimir las cuestiones aún no esclarecidas del todo de la doctrina mariana por los teólogos. Aquí pues nos abre un panorama muy grande, no pretende desarrollar completamente. Como bien sabemos nosotros, hay cosas de la mariología que todavía no están del todo estudiadas o profundizadas como para que la Iglesia dé un dictamen, digámoslo así. Entonces, este es como el pórtico a todo este capítulo, donde más adelante nos va a hablar, como bien decía nuestro profesor, la función de la Virgen María en la economía de la salvación, o la Santísima Virgen y la Iglesia, el culto de la Virgen, y como María como signo de consuelo y de esperanza. Entonces, Pablo VI, en una alocución del día 4 de diciembre del 63, va a decir que es la primera vez que un concilio ecuménico presenta una síntesis tan extensa de la doctrina católica sobre el lugar que ocupa la bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Por tanto, este capítulo viene a legitimizar el valor de la tradición y del magisterio, que junto con la Sagrada Escritura sirven de base para un progreso acertado en cuanto al estudio de la mariología. Entonces viene a ser como una síntesis que surge de la sensibilidad del concilio respecto de los movimientos, el movimiento bíblico, el patrístico, el eclesiológico, el litúrgico y el ecuménico. Y así pues surge digámoslo así, nuevo planteamiento mariano. Hay una cita de Phillips que nos puede ayudar para comprender esto, y dice que para desterrar toda mitología no hay mejor método que el de la teología, que considera a María dentro del misterio de la salvación, misterio de Cristo. Muy bien. ¿Qué número quería comentar? 54, muy bien. Entonces viene bien esto para recordar que en el elenco que nos ha ofrecido Daniel de los movimientos, también está el movimiento mariano. Todas las apariciones que había habido primero en Francia y después más en otros lugares, da esa sensibilidad en torno a la Virgen. Existía también, por otro lado, esa reivindicación y esa esperanza por parte de algunos de que el concilio ofreciera nuevas definiciones, en concreto de los títulos marianos de mediadora y corredentora. El concilio no va a asumir ese papel, establecer nuevos títulos, pero sí que hace, como muy bien ha dicho mi compañero, que les ha explicado ahora, una buena recopilación de toda la mariología, tanto desde el punto de vista bíblico, hace un desarrollo muy bonito, como después de los distintos dogmas marianos, incluido los dos últimos, que son quizá los más controvertidos. Pero ahora nos van a comentar también este número. Lo que me ha llamado la atención especialmente en este punto 54 es la continuidad de la tradición de la Iglesia sobre la Santa Virgen. Hay que advertir que en la introducción de la que parte forma el número 54, propone una mariología en el contexto cristológico y eclesiológico.
También tenemos referencias al misterio trinitario y a las relaciones de la Madre de Dios con las personas divinas. El número llama a María hija predilecta del Padre, Madre del Redentor y Sagrario del Espíritu Santo. También en la introducción habla del papel de María en la historia de la salvación. Dice que de María se encarnó el Salvador. Este papel de María, este papel especial en la historia de la salvación, hace venerar en primer lugar a la Virgen, cuyo testimonio encontramos en varios textos litúrgicos. También en el tema de la continuidad de la tradición, hay que decir que ahí, como se ha dicho ya hoy, no se menciona directamente en ningún concilio, pero se atribuye a María algunos títulos, como por ejemplo verdadera Madre de Dios, que es una referencia muy clara al concilio en Efeso. También se habla de la Virgen de María como siempre Virgen, que es una referencia a la tradición muy antigua de la Iglesia, cuyo testimonio encontramos en muchos padres de la Iglesia, por lo menos en San Agustín, también en los padres anteriores. Y también habla de que María es redimida de modo eminente en previsión de los méritos de su Hijo. Eso me suena a las explicaciones de los dogmas marianos posteriores, como el dogma de la Inmaculada Concepción y también de la Asunción de la Santa Virgen. El texto habla también de que María aventaja a todas las criaturas y a la vez está unida con todos los hombres necesitados de la salvación, es miembro de la Iglesia, ejemplar de la fe y ejemplar de la caridad. Por eso, como habla el número 54, María ocupa en la Iglesia el lugar más alto y a la vez el lugar más próximo a nosotros. Y a mí me gustaría ahora leer un fragmento pequeño de la carta de Juan Pablo II, Redemptoris Mater, donde hace una referencia evidente a esta idea del concilio. Dice ahí en el número 47, Juan Pablo, que el magisterio del concilio ha subrayado que la verdad sobre la Santísima Virgen, Madre de Cristo, constituye un medio eficaz para la profundización de la verdad sobre la Iglesia. El mismo Pablo VI, tomado la palabra en relación con la Constitución Lumen Gentium, dijo: el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la clave para la exacta comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. Y en el mismo número, Juan Pablo, hablando de la relación de María con los miembros de la Iglesia, dice que María acoge con su nueva maternidad en el Espíritu a todos y a cada uno en la Iglesia, acoge también a todos y a cada uno por medio de la Iglesia. En este sentido, María, Madre de la Iglesia, es también su modelo. En efecto, la Iglesia, como desea y pide Pablo VI, encuentra en María la más auténtica forma de la perfecta imitación de Cristo. Muy bien. Muy bien, ya que se ha mencionado aquí a Pablo VI, vendría bien recordar la famosa Semana Negra de noviembre de 1964, que uno de los motivos por los cuales algunas personas se manifestaron en contra de las intervenciones de Pablo VI es el título de María, Madre de la Iglesia, que al final en el texto aparece como Mater Fidelium, y que lo único que viene a decir es que María es la primera cristiana, la primera iglesia, digamos el modelo de todos los creyentes, y que además, si seguimos más adelante con la historia, el Papa Francisco ha establecido como fiesta, ¿no? O como memoria, ¿no? ¿Qué día es la memoria de María, Madre de la Iglesia? Es lunes después de Pentecostés, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces aquí tenemos este desarrollo bíblico que va desde el texto veterotestamentario de María como hija de Sión, después la anunciación, el tema patrístico de la nueva Eva, como quisieron verla los padres de la Iglesia,
la muerte vino por Eva, la vida por María. Después esa profunda solidaridad entre la vida terrena de Jesucristo, Jesús prepascual, que también durante su vida pública, no solo la vida oculta, sino también la vida pública de Jesús, se desarrolla en íntima unión con su madre. El misterio de la cruz, Stabat Mater, la mujer ahí al pie de la cruz, que nos obtiene a nosotros esa filiación o esa maternidad desde nuestro punto de vista. Mujer, he ahí a tu hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Y también la comunidad pascual se benefició de la presencia de María, que cuando estaban aquellos apóstoles asustados, fue María quien les dijo, vamos a rezar, y en estando rezando, pues vino el Espíritu Santo y la Iglesia recibió ese impulso definitivo del Espíritu, ¿no? Bien, este texto lo tenía previsto alguien, pues seguimos. Son temas sabidos y también se recuerdan los dos últimos dogmas marianos de la Inmaculada Concepción y la Asunción a los cielos. Bien, tenemos todo el tema de la mediación que ustedes conocen bien. El título de Mediatrix no aparece, pero sí aparece esa condición de colaboración íntima con la historia de la salvación, y como María es no solo medianera de todas las gracias, que es el título controvertido, sino que es sobre todo medianera en el único mediador, que es Jesucristo. Pues yo quiero comentar el número 62.3, que es: la Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles, para que, apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor intimidad al mediador y salvador. Y yo me quiero fijar en estas últimas palabras, que se unan con mayor intimidad al mediador y salvador, porque este es justamente todo el fin y fruto de la devoción mariana. Hay dos santos que han expresado esta verdad muy bien, que es uno muy conocido, San Juan Pablo II, y un otro santo, tal vez no tanto conocido, que es San Luis María de Montfort. Y San Luis María de Montfort ha ayudado a San Juan Pablo II mucho en el desarrollo de su devoción mariana, porque de hecho San Juan Pablo II, cuando estaba como un joven madurando su vida de fe, pensaba que necesitaba alejarse de la devoción a María para enfocarse más en Jesucristo. Y luego se decidió que empezó a leer un libro de San Luis de Montfort que se llama La verdadera devoción a María. En este libro, San Luis María de Montfort explica muy bien y con una énfasis, una constancia, una pertinacia admirable, que si tenemos devoción a María es solamente porque ella es la criatura más orientada hacia Dios y todo lo que ella hace es traer a los hombres a Dios y no hace ninguna otra cosa. Y así la devoción a María es siempre cristocéntrica, y si no es una parodia del diablo. Y así cuando Juan Pablo II entendió que la verdadera devoción de María tiene este sentido, este fin, este fruto, empezó a tener una grandísima devoción a María y hemos visto los frutos en su pontificado. Muy bien. Gracias. Bueno, es un gusto escuchar a una mujer hablar sobre María, aunque María no solo la madre de todas las cristianas, sino también de todos los cristianos, ¿no? Creo que hay... Bien, y me estaba acordando, mientras hablaba usted, también de una cosa que decía Ratzinger, Benedicto XVI. Decía, antes de ser papa, declaraba, él tuvo ahí sus más y sus menos, como saben, con este tema de la devoción mariana en el concilio, frente a un severo cristocentrismo, como él dice, de algunos que con una
supuesta sensibilidad ecuménica pensaban que María podía ser elemento de división, él con el tiempo se va dando cuenta de que no es exactamente así. Además, fundamenta todo este tema de un modo muy bíblico, acercándose a la exégesis o los textos marianos, y la síntesis de todo este proceso, de esta conversión mariana, podríamos llamarla así, es lo que él dice en una entrevista al año 2000. Decía, habla primero de su devoción al rosario, como en los momentos de gran dificultad, cuando ya no podía más, ya podemos imaginar todos los temas que van llegando a su mesa, como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, todos los abusos a los cuales dedicaba el Viernes Santo. Entonces, cuando no podía más, dice que empezaba a desgranar Ave María, rezaba Ave Marías, y que entonces venía la paz, ¿no? Entonces, concluía del siguiente modo, decía, yo conforme pasa el tiempo, soy cada vez más mariano, porque me doy cuenta de que es el mejor modo de ser cristiano. O sea, digamos que la devoción a María no es algo que nos distrae o que nos ocupa o dar una especie como de subterfugio sentimental para rehuir quizá de una devoción demasiado austera que podría ser el cristocentrismo. No, o sea, no es algo que nos lleva por otro camino, sino que es el mejor camino para llegar a Cristo, ¿no? Si Cristo es el camino, el mejor atajo para llegar a Cristo es a través de María, ¿no? Bien, entonces, función subordinada de María, eso está claro, y que Jesucristo es el único mediador y salvador. En fin, el concilio propone a María como tipo o modelo de la Iglesia, según esa estructura arquetípica o tipológica propia de la Escritura, donde Cristo es el antitipos del tipo que es María. Cristo es la figura, la imagen que nos lleva al único Redentor y mediador que es Jesucristo, ¿no? Al ser Virgen y Madre no solo es un modelo de todas las cristianas, sino que manifiesta su fecundidad, la fecundidad de su maternidad y la de toda la Iglesia. La Virgen fue, continúa el número 65, en su vida, ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres. Por lo tanto, esa entraña maternal, que yo creo que tiene también una estructura antropológica, ¿no? La dependencia que nosotros tenemos de la figura materna no es algo que se pueda obviar y digamos que tiene su papel en la historia de la salvación. Si eso además añadimos la colaboración libre de María a la obra redentora de su Hijo, que es el unigénito del Padre encarnado, pues entonces ya tenemos esa función, digamos, subsidiaria, pero también importante, ¿no? Quizá eso está ejemplificado especialmente en las palabras de María a los criados en las bodas de Caná, cuando les dicen, haced lo que los diga. Toda la misión de María se puede resumir en esa indicación de hacer lo que Jesús nos pide en cada momento. Garrido. Yo quería resaltar un poco esa maternidad ejemplar que posee la Virgen María en nuestros pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Creo que ha sido un baluarte de la defensa de la fe ante la arremetida de los protestantes, de los evangélicos, porque en nuestros pueblos hay esa sensibilidad por la madre, o el valor de la madre, el sentirse acogidos por la madre, ¿no? Quizás no nos centramos tanto en los aspectos fundamentales del dogma, sino en el
sí, en el sentimiento, ¿no? En el sentirse cercano a una protección materna, ¿no? Que es lo que ya había hablado Cristina, ¿no? El Papa Juan Pablo destaca eso, ¿no? La mediación materna de María en la Iglesia, no fuera de la Iglesia, sino como modelo de la misma, modelo de fe, camino de fe, la concreción del itinerario de fe de la Iglesia. María pertenece a la estructura y al ADN de la Iglesia. Entonces, destacar eso, ¿no? Un pueblo sin madre es un pueblo que no conoce sus raíces, ¿no? Que ha perdido conexión con su pasado. Creo que en ese sentido la fe en Latinoamérica, agarrándose de María, puede permanecer vital, firme e inquebrantable, ¿no? Por esa referencia a María como madre. Muchas gracias. Me estaba recordando, perdona, una vez más, otra anécdota, un comentario que hizo Ratzinger cuando fue a Ecuador, me parece que con motivo de un congreso eucarístico internacional, ¿no? Entonces hablaba como la cultura latinoamericana es una cultura del corazón, y como, digamos, esa dimensión más materna, más entrañable, es importante también en una religión que está encarnada o que viene precisamente de un Dios que se hace hombre, ¿no? Y en otro texto lo deja caer ahí, aunque no explica por qué, y a mí siempre me ha dado mucho que pensar, ¿no? Dice, María es una figura en la cual se alcanza un equilibrio perfecto entre razón y corazón. Lo deja ahí, pero en fin, lo digo esto por si sirve para algo. Bien, y terminamos hablando del culto de María, un culto especial, de hiperdulía, aunque la única adoración se debe a Dios y por lo tanto a Jesucristo, pero lógicamente con el principio de la encarnación, digamos que ha ampliado, o por lo menos ha conectado ese culto de adoración a través de una serie de mediaciones que no pueden ser adoradas, puesto que sería idolatría, pero que evidentemente, digamos, son conductos privilegiados, ¿no? Se distingue esencialmente del culto de adoración tributado al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu, y lo favorece eficazmente. Un final trinitario donde, digamos, se establece esa finalidad de la vida cristiana, que es la comunión con la Trinidad, ¿no? Que, digamos, María tiene una función mediadora, ¿no? O medianera, si prefieren, de conducirnos a Jesús, y por medio de Jesús llegamos al Padre y al Espíritu. Bien, entonces aquí abordamos la temática ecuménica, los hermanos separados, evitando cualquier sentimentalismo estéril, debe proceder a una fe auténtica. Y aquí Cristina nos va a iluminar sobre este punto. Pues aquí en el contexto de esta citación del 8º capítulo de Lumen Gentium es que aquí cuando se estaba eviten cuidadosamente está dirigido a los teólogos y a los pastores, a los cuales deben en modo particular exponer para beneficio del pueblo de Dios y también para los que están fuera de la iglesia y a los hermanos separados, que entendemos con la doctrina mariana y cuál es el sentido de nuestra devoción a María. Y un santo que me recordó leyendo este cita, de cual me recordé cuando leí esta cita, era St. John Henry Newman, el cual es muy interesante leer en su autobiografía que él tenía ya como anglicano una devoción a María, pero sin embargo tenía una objeción fuertísima a la devoción a María practicada en la Iglesia romana. Y el motivo es que le pareció que la devoción a María en la Iglesia romana era una especie de idolatría.
Y por eso malentendido, y permaneció muchos años en rechazar la iglesia romana. Y uno puede pensar, pues, ¿por qué ese malentendido que finalmente fue resuelta? Una posibilidad es que cuando se fue en la Europa del continente, especialmente en Italia, y vio un modo italiano de tener devoción a María, probablemente por una parte había un problema cultural, que el modo italiano de manifestar devoción a la Virgen a lo mejor no combina muy bien con una sensibilidad de un inglés. Y probablemente ahí algunas cosas que para un italiano serían normal, para no son cosas normales para la Virgen, para relacionarse con la Virgen. Y probablemente un otro problema es muy posible que encontró personas que tenían este sentimentalismo en la devoción, una credulidad que puesto que yo digo un rosario cada día, yo puedo hacer lo que me dé la gana, que no es en absoluto como se hace la devoción a María. La devoción a María, y siempre, no es que uno debe, por tener devoción, divente santo al instante, pero siempre nos trae la santidad. Alguien que ama a la Virgen necesariamente amará a Cristo y cambiará su vida. Y así cuando probablemente ver estas modas quizás o de culturas distintas o de formaciones de la devoción a la Virgen, probablemente estos fueron obstáculos para St. John Henry Newman. Pero una vez que llegó a entender cuál es el papel de la devoción de la María en el conjunto de la fe cristiana y cómo la devoción que se practica en la Iglesia romana es completamente coherente con la fe en Cristo, esa objeción desapareció y llegó a ser católico. Muy bien. Muchas gracias. Muy buen ejemplo. Y efectivamente, ¿no? Como la verdadera devoción a María nos lleva a una fe auténtica y a la imitación de sus virtudes, al ejercicio de las virtudes, tal como se dice en el número 67. Bien, es motivo de gran gozo y consuelo para este santo concilio el que también entre cristianos separados, y se refiere lógicamente a los orientados, concurren con impulso fervente y ánimo devoto al culto de la siempre Virgen Madre de Dios, la Theotokos, como fue definida en Éfeso. Bien, y entonces en este capítulo, que como ven es largo, se hace también un tratado, digamos, teológico, donde María figura como madre de todos los mortales, como está por encima de los ángeles, como es la reina de todos los santos, y tanto los que se honran con el título de cristianos como los que todavía desconocen a su Salvador lleguen a reunirse fielmente en paz y concordia en un solo pueblo de Dios para gloria de la Santísima e Invisible Trinidad. De nuevo ahí ese cierre trinitario para reconducir la situación. El cuadro es muy bonito, pero creo que el texto no se lee muy bien. En cualquier caso es el 69.1 y pueden. Bien, entonces vamos a hacer una breve síntesis de toda la constitución dogmática sobre la Iglesia, que ya aviso que la síntesis que aparece aquí en el PowerPoint es más reducida que la que aparece en el libro. Lo digo para evitar también empobrecimientos innecesarios, ¿no? Bien, entonces lo primero, que es un texto de naturaleza eclesiológica con las necesarias referencias a Cristo y por lo tanto también cristocéntrico, y que viene a completar, como decíamos, las enseñanzas del Vaticano I, sobre todo en lo que se refería al primado, ¿no? El Vaticano I quería ser un concilio eclesiológico, pero las circunstancias históricas lo impidieron, ¿no? Bien, entonces, por un lado, se remite a la historia y la teología recientes, es decir, la eclesiología de las últimas décadas, pero podríamos pensar que, bueno, pues hay una especie como de
fluvio modernista y que entonces se incorporan las últimas teorías eclesiológicas, las últimas por lo menos desde la escuela de Tubinga, y sin embargo nos olvidamos de que la eclesiología que aparece en la Lumen Gentium y en el Vaticano II es la eclesiología de los padres. Entonces ese deseo de ir a fuentes, de ir a los orígenes, de beber en la Escritura y los padres, se concreta en la imagen de la Iglesia que propone el concilio. Entonces, viene a criticar, lógicamente, la imagen de la Iglesia como societas perfecta, precisamente porque no es bíblica ni patrísticamente fundada. Y por lo tanto, no es que de repente aparezca una nueva imagen de la Iglesia, sino que la Iglesia propuesta ahí es la Iglesia de los padres, ¿no? Bien, donde aparece una vez más esa realitas complexa, donde se conjuga lo corporal y lo espiritual, lo jurídico y lo espiritual, ¿no? Por otro lado, la imagen que ofrece es de servicio y ministerio, una imagen poco clerical, como está insistiendo el Papa Francisco. Otro día leía a un teólogo latinoamericano y decía: el Papa Francisco es puro concilio, lo decía con esa expresión que creo que se entiende, ¿no? O sea, como lo que pretende el Papa Francisco a través de su magisterio y de su pontificado es llevar a cabo lo establecido en el Concilio Vaticano II, ¿no? Bien, y luego una visión donde está la igualdad fundamental de todos los cristianos, es decir, el bautismo como sacramento fontal, que a su vez está planificado en el sacramento cumbre, que es la Eucaristía, pero no es, digamos, una eclesiología de tipo piramidal, como ha comentado alguno de ustedes aquí, sino que es una visión orgánica, donde laicos y pastores colaboran en la única misión de la Iglesia, cada uno según su carisma y según el propio ministerio que desempeña en la Iglesia. Y como hemos estado viendo de un modo insistente, junto a una visión de la Iglesia ad intra, se expresa la misión de la Iglesia ad extra respecto al mundo. Bien, podríamos también recordar una cuádruple naturaleza, la mistérica, es decir, la Iglesia entendida como comunio, como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, y como esa comunión está dirigida al reino, no solo a construir el reino en este mundo, puesto que mi reino no es de este mundo, dice el Señor, sino a alcanzar el reino definitivo. Y ahí es donde, como se mencionaba antes, se conjuga el encarnacionismo con el escatologismo. Bien, junto a esa naturaleza mistérica, contenida sobre todo en el capítulo 1, vemos una naturaleza sacramental, por lo tanto, esa acción, digamos, trinitaria de la Iglesia entendida como pueblo de Dios, Padre, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, se continúa a través de la estructura fundamental de la Iglesia, que está vertebrada en torno a la apostolicidad. Esto no excluye, sino que se deja complementar por la acción del Espíritu, pero evidentemente esa naturaleza sacramental habla de la importancia de la jerarquía y por lo tanto de esa dimensión apostólica de toda la Iglesia, esa colegialidad complementaria al primado, lo hemos estado viendo, y la complementariedad e incluso la mutua imbricación entre la Iglesia universal y las iglesias locales. Después, ya ateniéndonos al eje más horizontal, recordamos esa naturaleza social o comunitaria que está presente en la noción de pueblo de Dios y donde hay esa mutua complementariedad entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial, como veíamos en Lumen Gentium número 10, y después como la única misión de la Iglesia se despliega
en la variedad de carismas y ministerios. Y por lo tanto, en esa riqueza está la posibilidad de la Iglesia llegar a todas las gentes. Y por último, hemos estado viendo ahora la naturaleza escatológica de la Iglesia peregrina que camina hacia la Iglesia in patria, que es como se considera a la Iglesia celestial. Bien, pues esto, por tanto, nos está situando más o menos, y reitero una vez más el esquema que estamos siguiendo. Hemos ido del sur al norte, del mundo, al cual la Iglesia ofrece su diaconía, que está expresado en la Constitución Pastoral. El adjetivo ahí es importante, Gaudium et Spes. Ahí hemos insertado algunos textos sobre los medios, intermirifica, la educación, Gravissima Educationis, sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, sobre las religiones Nostra Aetate, y hemos llegado a ese núcleo, ese elemento de unión que era el decreto Ad Gentes sobre la dimensión misionera de la Iglesia. Bien, esto nos ha introducido en esa Iglesia ad intra, donde la Iglesia ofrece esa idea común, esa palabra clave, esa consigna de la koinonía, la comunión, la comunión de la Iglesia, ¿no? O sea, si la palabra clave para entender la Gaudium et Spes será diaconía, para entender qué es la Iglesia, la palabra clave va a ser koinonía, ¿no? Hemos visto ecumenismo, hemos visto iglesias orientales, hemos visto los obispos, hemos visto lo que se refiere a la formación de los sacerdotes y los mismos sacerdotes, la Presbyterorum Ordinis, Apostolica Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos, organizado o personal, y después lo que se refiere a los religiosos, la perfecta caritatis, ¿no? Perfecta caritatis. Entonces, ahora vamos a ir hacia el oeste, un poco siguiendo el esquema geográfico habitual, ¿no? Si los que nos ofrecen un ejemplo de la liturgia son los orientales, los que nos ofrecen un ejemplo de acercamiento a la Biblia son los occidentales, es decir, sobre todo las comunidades protestantes, ¿no? Donde la palabra entendida, eso sí, como querigma, esto va a ser importante, va a ocupar un lugar central. Y luego también pongo este recordatorio, como hemos ido de fuera hacia adentro, es decir, de la periferia hacia el centro. Pues hemos empezado de la relación de la Iglesia con el mundo, esa zona más fronteriza, periférica. Después hemos respondido a la pregunta, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? La Lumen Gentium. Y entonces ahora nos dirigimos hacia el verdadero centro del concilio, que es la persona de Jesucristo. Jesucristo presente en el pan y en la palabra. Y entonces ahora hablaremos sobre la liturgia y la revelación. O sea que estamos en un movimiento de concentración, ¿no? De lo centrífugo, a lo centrípeto, ¿no? Por utilizar términos de la física o de la dinámica. ¿Hay físicos aquí? No sé si he dicho alguna tontería, pero tiene derecho a... Bien, gracias. Bien, entonces, en lo que se refiere a constitución dogmática sobre la divina revelación, tenemos que recordar en primer lugar cómo este texto, uno de los más bonitos de todo el concilio, es un texto emblemático a la hora de hacer que el concilio fue lo que realmente fue. O sea, el cambio... ¿Se acuerdan cómo, pues en principio, todo el equipo curial que colaboraba con el Papa Juan pensaba que simplemente aprobando aquellos esquemas ya estaba el concilio hecho y en Navidad todos a casa, ¿se acuerdan, no? Como hay un primer toque de atención, primero son las comisiones, en las comisiones tiene que haber miembros de todo el mundo y nos
y no un predominio sobre todo del equipo romano, podríamos decir, sino que también tenía que haber gente de todas partes. Y como en concreto uno de los esquemas más discutidos va a ser precisamente el de la revelación. El esquema ya tenía un título que, si bien el esquema era un buen compendio de toda la doctrina tradicional de tipo escolástico en torno a la revelación, sin embargo tenía poca sensibilidad, sobre todo respecto al contacto con los protestantes, dicho pronto y mal. Pues en el título de Fontibus ya es un plural que está expresando esa duplicidad de las fuentes de la revelación. ¿Se acuerdan el símil que poníamos de los dos grifos, ¿no? Un grifo de agua fría y agua caliente, como si parte de la revelación viniera a través de la escritura y parte de la revelación viniera a través de la tradición. Parking. Sin embargo, el texto de Trento, al cual se apelaba, no decía eso, sino que hablaba de una unidad de las fuentes. Entonces, ese va a ser el giro que va a darse a partir de la primera comisión, ¿no? Recuerdan cómo también este texto fue profundamente debatido y a pesar de que se alcanzó los 2 tercios para su aprobación, el mismo Papa Juan XXIII decidió retirar este texto de la discusión y nombró una comisión conjunta en la cual estaban unidas las 2 sensibilidades conciliares, ¿no? Por un lado estaba representada la sensibilidad de la minoría conciliar, de tipo, perdón por el título, que no me gustan este tipo de adjetivos, pero de tipo más romano o más conservador, dicho pronto y mal, una vez más. Representaba la figura de Alfredo Taviani, que era presidente de la Comisión Teológica del Concilio, y por otro lado también estaba Agustín Bea, que era biblista a la sazón, y era el presidente del Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Entonces, digamos que el Papa Juan XXIII, él mismo se da cuenta de que aquello de que presentar los esquemas que estaban muy bien hechos y ya simplemente presentarlos para la aprobación, pues era insuficiente para ese concilio. No olviden que Juan XXIII murió unos meses después, en junio. Entonces, de ahí, digamos, las prisas que él tenía para concluir y que fuera aquello un evento, una manifestación de unidad y también un modo de promocionar la unidad de los cristianos. Ya se ve que los designios de la providencia pues iban por otro lado. Y entonces esto es uno de los temas donde lo ve, ¿no? Que no basta simplemente decir amén, sino que hay que discutir los textos y hay que enmendarlos, ¿no? Se debate el textus emendatus y entonces se introducen nuevas modificaciones ya en el segundo periodo conciliar y hay toda una larga historia de cómo esos textos van evolucionando, de nuevo enmendatus, ahora hasta 4 redacciones, nueva discusión, examen valorativo, votación final, ya en el último periodo conciliar, en 1965, llegamos a un texto ad probatus con solo 7 votos en contra, que a su vez dará lugar a un texto aprobado por tan solo 6 votos en contra y promulgado por el Papa Pablo VI en 1965, el 18 de noviembre. Bien, por si fuera poco, hay una notificación donde se dice que la enseñanza de la Dei Verbum es irrevocable, ya que se trata de una proposición hecha con autoridad que obliga en conciencia. De ahí el título o el adjetivo de dogmática. Quiere decir que, aunque no haya anatemas, aunque no haya condenas explícitas, la doctrina que se contiene en este texto es de naturaleza dogmática.
teológica y por lo tanto en ese sentido vinculante. Por decirlo de alguna manera, aunque no sea magisterio extraordinario, sí que es magisterio ordinario, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces el proemio habla de la palabra de Dios con sentido religioso y también con valentía, con esa parresía de la fe, con sumisión a su servicio, a la escucha, la guarda y la explica. Es decir, típico exordio para explicar los motivos del texto. Bien se habla de la comunión intratrinitaria, parte de la Trinidad, como no podía ser de otra manera. Citando ese texto de Primera de Juan, os anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que tengáis la comunión con vosotros, como nosotros tenemos la comunión con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Es curioso porque en este texto de San Juan es una de las pocas veces que el concilio cita la palabra comunio, que es una de las palabras claves para resumir toda la eclesiología. Y sin embargo, el término concreto aparece poquitas veces durante el concilio. Sobre estos primeros puntos de la Dei Verbum, sobre el proemio, el concilio afirma en el primer numeral que sigue las huellas de los concilios anteriores, Tridentino y el Vaticano II, pero que expone también una doctrina auténtica de la revelación, utilizando dos términos importantes que, valga la redundancia, los utiliza para diferenciar sobre el aspecto de la revelación en cuanto a la acción de Dios, en cuanto a la iniciativa de Dios que tiene para revelarse a los hombres, y en cuanto a la transmisión, revelare y dar a conocer, notum facere. Se reserva este verbo de revelación exclusivamente para Dios, es decir, que se da a sí mismo, mientras que el darse a conocer es en cuanto a la voluntad del misterio, en cuanto a la voluntad de su misterio, ¿no? La revelación entonces es presentada desde una perspectiva personal, comunicativa. El acento no está puesto en la revelación de algo o en la revelación de verdades, sino está puesto en que esta revelación es de alguien, de una automanifestación, y que esta automanifestación nos da a nosotros la gracia de entrar en comunión con. Él mismo, a través de su revelación, establece una relación personal con los hombres, movidos por amor, habla de seres humanos como amigos, para invitarlos y recibirlos en su propia compañía. Y también lo que ya decía don Pablo, en cuanto presenta también esto, la dimensión trinitaria de la revelación. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha mencionado usted además un tema que va a ser clave, ¿no? La distinta percepción de la revelación, no simplemente como la transmisión de unos contenidos, sino también con esa entraña, digamos, personalista, por un lado, después dialógica. No olviden que en esos años estas corrientes filosóficas estaban plenamente en boga, ¿no? La filosofía del diálogo, el personalismo en sus distintas manifestaciones, y luego la sensibilidad histórico-salvífica, de la cual hablaremos más adelante. ¿Ustedes qué textos tenían? Del punto 1, bueno, parte y el 2. 1 y 2, ¿no? Bien. Entonces, cuando quieras. Hemos visto aquí esa continuidad, lo hemos mencionado, entre Trento, sobre todo lo va a mencionar usted. Sí, también.
de Scriptis Canonicis, ¿no? Y luego la Dei Filius del Vaticano I. Bueno, a diferencia del Vaticano I, que habla acerca de la revelación de Dios en la creación y luego a través de la revelación histórica, el Vaticano II invierte esta perspectiva y empieza a hablar de la revelación personal de Dios, de la salvación en Jesucristo. En un primer gran plano, el concilio, después de afirmar el hecho de la revelación, declara que se trata esencialmente de una iniciativa de Dios, una gracia pura, lo mismo que toda la obra de la salvación. Por otra parte, el concilio nos habla también que ha aparecido la vida eterna que estaba junto al Padre, en la Dei Verbum, punto número 1. Quiso Dios revelarse siguiendo, en este caso, también la tradición del Concilio de Trento y del Vaticano I, que hablan acerca de la revelación. Dios se dirige a los hombres y conversa con ellos. Dios envió a su Hijo, el Verbo Eterno, para dar a conocer a los hombres a profundidad su divina revelación. La revelación escapa a toda exigencia y a toda constricción por parte del hombre. Que el Dios invisible y espíritu puro haya decretado de este modo revelarse al hombre en una economía de carne y lenguaje, se debe a su imprescindible amor. Por ello se habla para invitar a los hombres a una comunión de vida con Él, para admitirlos a un compartir de su propia vida, según Dei Verbum número 2. Esta es la finalidad de la revelación, la obra de amor, la revelación que persigue un proyecto de amor, y es decir, de que Dios entre en comunión con los hombres y lo inicia a través de la revelación de su misterio de vida íntima. El designio divino está expresado en términos de revelación interpersonal. Incluye 3 principales misterios del cristianismo. Primeramente, la revelación de la Trinidad. Un segundo es la encarnación del Verbo y un tercero que es la gracia. Por tanto, la revelación es esencialmente revelación de personas, la revelación de la vida de las 3 personas divinas, la revelación del misterio de la persona de Cristo y la revelación de una nueva vida de los hijos adoptivos del Padre. Muchas gracias. Muy bien. Stalin, no sé si el 7, ¿no? ¿Sí? ¿El 2? Muy bien. Pues si quiere ir subiendo. Cuando quiera, apellido, por favor, River. Me gustaría comentar el numeral 2 desde 2 ideas. La primera es la analogía de la palabra y de los gestos que utiliza el concilio para explicar cómo se da la revelación. Después de afirmar la existencia y el objeto de la revelación, el numeral 1, el concilio precisa su naturaleza. Dice el texto: este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí. Para definir la revelación, el concilio mantiene pues la analogía de la palabra en la historia de la salvación, que se realiza en hechos y palabras, omnipresente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la tradición patrística y en los y medieval y en los documentos del magisterio. La palabra y los gestos son esas formas superiores de intercambio entre seres inteligentes por los que una persona se dirige a otra con vistas a una comunicación. Sí. Los términos que utiliza este número, dar a conocer, tener acceso, hablar, conversar, invitar, recibir, van todos en el sentido de un diálogo, en orden a un encuentro a través de palabras. Realidades que alcanzan un clímax cuando la palabra de Dios en persona asume la carne y el lenguaje del hombre en Jesucristo, Verbo de Dios hecho hombre entre los hombres y que trata con ellos. Por la palabra la trascendencia se hace proximidad en la historia. Benedicto XVI decía en Verbum Domini 6, la novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Y esta cita me introduce a la segunda idea, la comunión. Si Dios se revela con palabras y gestos, es para invitar a los hombres a una comunión de vida con Él y para invitarlos, dice el texto, cito el texto, invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía.
Esta es la finalidad de la revelación. Si Dios entra en comunicación con el hombre y lo inicia en el misterio de su vida íntima, es con vistas a una participación y a una comunión en esa vida. El concilio multiplica los vocablos y las sugerencias de la Escritura para hacernos comprender que la revelación es manifestación del amor de Dios. Gracias. Hoy estamos iluminados por la Escritura y por los biblistas, ¿no?, que vienen aquí a ofrecernos lo mejor de su conocimiento, ¿no? Bien, entonces viene bien lo que se ha comentado respecto a recordar la nueva lectura con un lenguaje más trinitario e histórico. Trinitario ya hemos visto cómo era ese arranque de tipo trinitario, y después histórico-salvífico a través de la presentación del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios único, vivo y verdadero, seguirá en el número 3, ¿no? Por otro lado está el concepto de historia salutis. Dicho de un modo muy simplificado, si a alguien le interesa el tema, Ratzinger esto lo explica muy bien, ¿no? Como habitualmente el enfoque histórico era un enfoque de tipo protestante, ¿no? A través del término Heilsgeschichte, historia de la salvación, se presentaba una perspectiva de tipo bíblica, pero que no tenía, digamos, una raigambre ontológica tan profunda como la teología católica. Bien, evidentemente es una simplificación, pero sí que sirve para darnos cuenta que el tema de la historia y cómo la verdad se manifiesta en la historia no era un tema pacífico. Cito un ejemplo más, y perdonen que ya sea otra vez el mismo, en los problemas que tiene Ratzinger con su tesis de habilitación. Y por cierto, yo creo que es una buena lección de sentido práctico. Lo digo para aquellos que están con la tesina y que están intentando sobrevivir. A Ratzinger, su preciosa habilitación de 800 páginas, se la tumban pocos meses antes de que acabe, por decirlo de alguna manera, su beca, o el tiempo que él tenía previsto para eso. Entonces le devuelven todo el tocho, totalmente lleno de correcciones y de tachaduras, y se ve que Michael Smaus, que era su asesor, en ese momento tiene serias dificultades. Y entonces, serias dificultades con el texto, quiero decir. Hay también motivos, digamos, de tipo contextual, histórico, político, que hacen ver que, en definitiva, esa tesis pues era algo un tanto expuesto, un tanto temerario, como así se lo hizo notar él, ¿no? Y entonces, al final, le presenta la última parte, que es precisamente sobre este tema, historia y verdad. Y ahí, no sé si estaba cansado, total, que se lo deja más o menos libre. ¿Y qué hace Ratzinger? Presenta esta última parte como tesis de habilitación. Una tesis de habilitación de 200 páginas, lo cual en Alemania es casi un insulto, porque todo lo que tiene menos de 800 páginas no es un libro, ¿no? Y entonces, bueno, todo este tema también tenía sus dificultades, puesto que se consideraba que el tener o el pensar en la historia como un lugar de la manifestación de la verdad era un enfoque historicista o relativista. Y por lo tanto, o bien hay una dimensión aisladamente ontológica o había una dimensión histórica. Pero esta conjunción entre verdad e historia no estaba en absoluto desarrollada en ámbito de teología católica. Entonces esto lo viene a recordar la Constitución dogmática sobre la divina revelación, la Dei Verbum. Solo un pequeño comentario acerca de estos dos números, el 2 y el 3. Hay un paso eclesial del Vaticano I al Vaticano II en el contexto del mundo actual,
no significa simplemente el paso de un sistema antropológico o a otro sustantivo, sino hay una gran profundidad, la comprobación de que toda cuestión acerca de Dios es para nosotros una cuestión acerca del hombre, si ha de tener este sentido. La revelación pues no es directa e inmediata, sino es mediada por los acontecimientos de la historia. En este caso incluyen obras y palabras que están intrínsecamente ligadas, incluyendo el mundo como parte de este acontecer. No solamente Dios habla, sino que quiere entablar una amistad con el hombre para agraciarlo. No solamente comunica cosas, se da a sí mismo. Son dos componentes inseparables de la revelación. La inteligencia del hombre se ve implicada por el conocimiento sobrenatural que proviene de Dios, pero además del plano no ético, del plano de la conciencia, del conocimiento, se ve implicada la persona entera que ha de responder al amor divino que se le comunica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 52, Dios que habita una luz inaccesible, haciendo referencia al texto bíblico de la primera carta de Timoteo, en su capítulo 6, versículo 16, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por él, para hacer de ellos en su Hijo único, hijos adoptivos, como dice el cántico de los Efesios, el Dios revelador. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces con sus propias fuerzas. Por eso, en pocas palabras, Dios se da a conocer y actúa en la historia de los hombres para salvarlos, atrayéndolos a Él. El hombre, por su parte, junto con el obsequio de su razón, al asentimiento racional y a la fe, le une el amor ante tanto amor. La vida del hombre es visión de Dios, dirá San Irineo. La vida del hombre se cifra en esa comunión con Dios personal y única. Muchas gracias. Bien, pues efectivamente aquí vemos conjugada esa dimensión racional y relacional que podemos ver en el acto de fe y también en la revelación. Lo que mencionábamos antes de cómo no era simplemente una transmisión de contenidos, sino que la revelación es un diálogo que Dios establece con su pueblo y en ese diálogo se transmiten una serie de confidencias personales. Bien, eso es lo que se menciona ahí con un enfoque personalista y dialógico, y cómo se utiliza un lenguaje de cuño bíblico y patrístico, que es habitual en todos los textos del concilio, pero con mayor motivo en la constitución dogmática sobre la divina revelación de Verbo. Pues muy bien, no sé si tienen alguna cosa más. Queda un minuto de gracia que concedemos. Entonces, pues nada, les deseo que puedan descansar. Felices Pascuas. Y nada, y que disfruten del concilio, ¿no? Estos momentos de alegría también es una buena oportunidad para disfrutar de estos textos. Pues muy bien, felices Pascuas y hasta después de vacaciones. Hasta luego.